La tormenta azotaba las calles de la ciudad aquella tarde de martes mientras Alejandro Montenegro observaba desde la ventana de su oficina en el piso 30. A sus 40 años, había construido un imperio desde cero. Montenegro Industries comenzó como un pequeño negocio de consultoría en un apartamento rentado y ahora era una de las empresas más influyentes del país, con presencia en 5 naciones y más de 3.000 empleados. Las revistas especializadas lo llamaban el titán de los negocios. Los competidores respetaban su visión estratégica. Los inversionistas hacían fila para reunirse con él. Su nombre aparecía constantemente en listas de los empresarios más exitosos menores de 50 años. Pero en ese momento, mientras la lluvia golpeaba el cristal de su oficina de lujo, Alejandro no se sentía como un magnate poderoso. Se sentía vacío. Había alcanzado todas las metas que se propuso, excepto una que no podía comprarse con dinero ni negociarse en salas de juntas. Su asistente personal, Fernando, tocó la puerta y entró con expresión preocupada. Señor Montenegro, el restaurante donde tenía reservación para el almuerzo de negocios llamó. Una tubería se rompió y tuvieron que cerrar temporalmente. Alejandro suspiró mirando su reloj. Tenía una reunión importante con inversionistas japoneses en 2 horas y necesitaba comer algo antes. ¿Alguna sugerencia, Fernando? Su asistente, que lo conocía bien después de 7 años trabajando juntos, dudó un momento. Hay un lugar cerca de aquí, señor. No es elegante como los sitios donde usualmente almuerza, pero mi esposa dice que la comida es auténtica y deliciosa. Se llama Sabor de Casa. Alejandro consideró sus opciones. No tenía tiempo para ir muy lejos con el tráfico y la tormenta. Está bien. Dile Roberto que prepara el auto. 15 minutos después, el Mercedes negro de Alejandro se detenía frente a un pequeño establecimiento encajado entre una panadería y una tintorería. La fachada era modesta, pintada de color terracota con un letrero de madera que decía Sabor de Casa en letras cursivas. Las ventanas tenían cortinas blancas de algodón y a través del vidrio podía verse un interior acogedor iluminado con luz cálida. No era el tipo de lugar que Alejandro frecuentaba, pero algo en su simplicidad le resultó reconfortante. Entró sacudiendo las gotas de lluvia de su abrigo de cachemira. El aroma que lo recibió era embriagador, cilantro fresco, chiles asados, carne guisándose lentamente. El restaurante tenía capacidad para unas 20 personas, con mesas de madera sencillas cubiertas con manteles de colores brillantes. Música suave de guitarra sonaba de fondo. Había unos 10 clientes, trabajadores de construcción en una mesa grande, 2 mujeres de mediana edad conversando animadamente, un hombre mayor leyendo el periódico. Bienvenido, adelante por favor, llamó una voz femenina desde la cocina. Tome asiento donde guste. En un momento lo atiendo. Alejandro eligió una mesa cerca de la ventana, desde donde podía vigilar su auto afuera. Roberto, su chofer, le hizo una seña preguntando si debía entrar con él, pero Alejandro negó con la cabeza. Necesitaba unos momentos de soledad, aunque no estaba seguro de por qué. Sacó su teléfono del bolsillo. 22 correos electrónicos sin leer. 5 mensajes de voz. Una notificación de su director de operaciones sobre la expansión en Brasil. Todo podía esperar 40 minutos. Guardó el teléfono y simplemente se permitió estar presente en el momento, algo que rara vez hacía. La puerta de la cocina se abrió y una mesera salió llevando un delantal color verde menta. Caminaba con movimientos cuidadosos, deliberados, como quien lleva algo precioso. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una trenza que caía sobre su hombro. Llevaba una blusa blanca de manga larga y pantalones cómodos de maternidad. Y entonces Alejandro la vio realmente. El mundo pareció detenerse en ese instante imposible. Valeria Cruz. La mujer que había amado con una intensidad que lo asustó. La mujer que desapareció de su vida hace 6 años una mañana de mayo, dejando solo una nota manuscrita que él leyó tantas veces que podía recitarla palabra por palabra. La mujer cuyo rostro había perseguido en sueños durante años sin encontrar nunca una respuesta satisfactoria sobre por qué se fue. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron. La libreta que llevaba en la mano cayó al suelo con un sonido sordo. Alejandro vio el shock en su rostro, la forma en que sus ojos se abrieron completamente, la manera en que dio un pequeño paso hacia atrás como si hubiera visto algo imposible. Porque quizás él también era imposible para ella, un fantasma de un pasado que había tratado de enterrar. Pero lo que realmente impactó a Alejandro, lo que hizo que su respiración se detuviera en su pecho, fue lo evidente que resultaba incluso bajo el delantal y la blusa holgada. Valeria estaba embarazada.
muy embarazada. Su vientre se arqueaba prominentemente bajo la ropa. 7 meses, calculó rápidamente, quizás 8. Valeria tenía 33 años ahora, calculó mentalmente. La última vez que la vio tenía 27 y trabajaba en una librería independiente del centro. Habían tomado café juntos cada mañana durante 5 meses. Habían caminado por el malecón los sábados. Habían compartido secretos que nunca le habían contado a nadie más. Y entonces ella se fue sin explicación real, solo esa nota que le rompió el corazón. Buenos días. ¿Qué le puedo ofrecer? La voz de Valeria salió temblorosa, forzadamente profesional, quebrándose en los bordes. No usó su nombre. No dijo a Alejandro, no puedo creer que seas tú o qué estás haciendo aquí. Solo mantuvo la máscara de mesera cortés, aunque sus manos temblaban visiblemente cuando se agachó para recoger la libreta que había dejado caer. Alejandro no sabía qué decir. Durante 6 años había imaginado 1000 escenarios diferentes de cómo sería reencontrarla. En sus fantasías, se encontraban en una galería de arte, en un aeropuerto internacional, en algún evento social donde ambos estaban vestidos elegantemente. Pero nunca así. Nunca con ella sirviendo mesas, embarazada, en un restaurante humilde que parecía estar a años luz de su mundo de torres corporativas y negociaciones millonarias. Valeria, dijo finalmente, porque era lo único real en ese momento surreal. Ella cerró los ojos brevemente, respirando profundo como reuniendo fuerzas. Cuando los abrió nuevamente, había construido un muro invisible entre ellos. El menú del día incluye pollo en mole, carne guisada con papas o pescado a la veracruzana, dijo con voz más firme, aunque una lágrima amenazaba con escapar del rabillo de su ojo. Todos los platos vienen con arroz, frijoles y tortillas recién hechas. Valeria, por favor, insistió Alejandro suavemente. ¿Qué desea ordenar, señor? Esta vez su voz sonó más dura, casi cortante. Abrió los ojos completamente y lo miró con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Tengo otros clientes esperando. Alejandro entendió el mensaje claramente. Ella no quería hablar. No aquí. No ahora. No de esta manera. Pero él no podía simplemente ordenar comida y actuar como si nada hubiera pasado. El pollo en mole, por favor, dijo finalmente, manteniendo su voz calmada a pesar del torbellino de emociones en su interior. Valeria anotó en su libreta con letra temblorosa. ¿Algo de tomar? Agua mineral está bien. Gracias. Enseguida regreso con su pedido. Se dio la vuelta rápidamente, demasiado rápido para alguien en su condición. Alejandro notó cómo llevó instintivamente una mano a su espalda baja, buscando apoyo. Desapareció en la cocina dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. Alejandro se quedó sentado mirando la mesa de madera gastada, intentando procesar lo imposible que acababa de suceder. Sintió la vibración de su teléfono en el bolsillo del saco. Lo ignoro completamente. Las reuniones con inversionistas japoneses podían esperar. Los contratos millonarios podían esperar. El mundo corporativo entero podía esperar. Porque acababa de encontrar algo que pensó que había perdido para siempre, y ella estaba embarazada. Las preguntas se acumulaban en su mente como nubes de tormenta. ¿De quién era el bebé? ¿Dónde estaba el padre? ¿Por qué estaba trabajando aquí de pie durante horas en su condición? ¿Qué había pasado en estos 6 años? ¿Por qué se fue? ¿Por qué nunca intentó contactarlo? ¿Lo había amado realmente o todo había sido una ilusión de su parte? Valeria regresó minutos después con un vaso de agua mineral y una canasta de totopos con salsa. Los colocó en la mesa evitando cuidadosamente su mirada. Su orden estará lista en unos 15 minutos, dijo con voz neutral, profesional. Gracias, respondió Alejandro. Ella asintió y comenzó a retirarse de nuevo. Valeria la llamó suavemente pero con firmeza. Por favor. Solo un minuto. 1 minuto de tu tiempo. Te lo suplico. Ella se detuvo en seco. No se volvió inmediatamente, pero sus hombros se tensaron. Respiraba profundamente, visiblemente tratando de mantener la compostura. Finalmente giró a medias, manteniendo distancia física y emocional entre ellos. Estoy trabajando, Alejandro. No puedo hacer esto ahora mismo. ¿Cuándo terminas tu turno? Eso no importa. Importa para mí. No tienes derecho a... Comenzó ella, pero se detuvo abruptamente. Miró alrededor del restaurante. Los otros clientes habían notado la tensión y algunos observaban con curiosidad apenas disimulada. A las 3 de la tarde, dijo finalmente en voz baja. Termino a las 3.
Estaré esperando afuera cuando salgas. No lo hagas, Alejandro. Por favor, no compliques esto. Estaré esperando de todas formas. No me voy a ir. Valeria cerró los ojos de nuevo, como si estuviera reuniendo toda su fuerza interior para una batalla que no quería pelear. Tu comida estará lista pronto, dijo finalmente, y regresó a la cocina sin darle oportunidad de responder. Alejandro se recostó en la silla, su corazón latiendo con una intensidad que no había sentido en años. No desde la última vez que vio a Valeria. No desde el día que leyó esa nota devastadora que decía, no puedo pedirte que me esperes. Mereces a alguien mejor, alguien que pueda caminar a tu lado sin frenarte. Por favor, no me busques. Por favor, construye la vida increíble que sé que tendrás. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Él había respetado su deseo. No la buscó activamente. Se sumergió en su trabajo con una intensidad que rayaba en la obsesión. Construyó su imperio. Salió con otras mujeres sofisticadas que nunca llenaron el vacío que Valeria dejó. Donó millones a causas benéficas. Apareció en portadas de revistas. Ganó premios de la industria. Pero nunca fue verdaderamente feliz. Siempre faltaba algo fundamental. Y ahora, por algún capricho extraño del universo, la lluvia lo había traído exactamente aquí. A este restaurante sencillo. A este reencuentro imposible. A esta segunda oportunidad que nunca se atrevió a pedir. Miró por la ventana hacia la calle mojada. La tormenta comenzaba a amainar gradualmente. Rayos de sol tímidos atravesaban las nubes grises. Y por primera vez en 6 largos años, Alejandro Montenegro sintió algo que había olvidado cómo se sentía. Esperanza. El pollo en mole llegó servido en un plato de talavera pintado a mano, humeante y aromático. Valeria lo colocó cuidadosamente frente a Alejandro sin decir una palabra, pero él notó que sus manos ya no temblaban tanto como antes. Había recuperado algo de compostura en la cocina, o quizás simplemente había construido sus defensas emocionales más alto. Se ve delicioso, comentó Alejandro, aunque en ese momento la comida era absolutamente lo último en su mente. Es la receta especial de doña Mercedes, la dueña, respondió Valeria con voz cuidadosamente neutral, desprovista de emoción. Ella cocina desde las 5 de la mañana todos los días. Buen provecho. Se alejó antes de que él pudiera decir algo más, moviéndose entre las mesas con una gracia practicada que protegía instintivamente su vientre abultado. Alejandro probó la comida mecánicamente. Estaba exquisita, rica en sabores complejos, preparada con la paciencia y el amor que solo las manos experimentadas pueden lograr. El mole era profundo y aterciopelado, con ese equilibrio perfecto entre dulce y picante. Pero cada bocado era solo una distracción superficial de lo que realmente importaba. La mujer que se movía entre las mesas con eficiencia cuidadosa, sonriendo calurosamente a los clientes con una amabilidad genuina que nunca dirigía hacia él. Mientras comía sin realmente saborear, los recuerdos lo invadieron como olas implacables. 6 años atrás, Alejandro tenía 34 años y era director ejecutivo de una consultora mediana. Trabajaba 14 horas diarias porque tenía algo que demostrar al mundo y a sí mismo. Que el hijo de un albañil y una empleada doméstica podía llegar tan alto como se propusiera. Sus padres habían sacrificado todo, absolutamente todo, para darle educación. No podía fallarles. Cada mañana, antes de llegar a la oficina, se detenía en la librería Páginas y Sueños del centro. No porque necesitara comprar libros constantemente, aunque los adoraba, sino porque allí trabajaba una joven de 27 años con ojos color avellana y una sonrisa que hacía que el mundo pareciera menos urgente y competitivo. Valeria Cruz. La primera vez que realmente conversaron fue un jueves de marzo. Alejandro buscaba un libro sobre estrategias de negociación internacional, algo práctico y directo que pudiera aplicar inmediatamente. Ella lo escuchó pacientemente describir lo que necesitaba y luego, con una sonrisa traviesa que iluminó su rostro, le entregó algo completamente diferente. Lea esto mejor, dijo, poniendo en sus manos un ejemplar bien usado de 100 años de soledad. Alejandro frunció el ceño confundido. ¿Una novela? Necesito algo para trabajo. Un libro sobre entender la naturaleza humana, corrigió ella gentilmente. Si quieres ser un negociador que solo cierra tratos, compre cualquier manual técnico. Si quieres ser un negociador que entiende realmente a las personas con quienes trata, lea esto primero. Las mejores lecciones de negociación vienen de entender el corazón humano, no solo las estrategias comerciales. Alejandro había comprado ambos libros ese día, pero solo terminó uno. Y no fue el manual de negocios.
Ese fue el comienzo. Comenzaron a hablar cada mañana cuando él pasaba por la librería. Primero sobre libros y literatura, luego sobre absolutamente todo lo demás. Alejandro descubrió que Valeria estudiaba pedagogía en la universidad por las noches mientras trabajaba en la librería durante el día. Que soñaba con abrir su propia escuela comunitaria algún día, aunque lo decía como si fuera un sueño imposible, demasiado grande para alguien de su posición. Que vivía con su abuela enferma y su hermano menor en un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. ¿Por qué crees que es imposible?, le preguntó Alejandro una mañana de abril mientras tomaban café en la mesita que la librería tenía en el rincón. Porque la gente como yo no abre escuelas, respondió Valeria, revolviendo su café distraídamente. La gente como yo trabaja, paga cuentas, cuida de su familia, sobrevive día a día. Los sueños grandes son para quienes tienen los recursos para perseguirlos. Yo era el hijo de un albañil, dijo Alejandro en voz baja pero firme. Mi madre limpiaba casas ajenas para pagar mis útiles escolares. Y mírame ahora. Valeria lo miró con esos ojos que parecían ver directamente a través de todas sus defensas. Tú eres diferente, Alejandro. Tú tienes esa determinación feroz, esa certeza inquebrantable en ti mismo. Yo solo tengo esperanzas pequeñas y frágiles. Las esperanzas pequeñas también cuentan, había dicho él, tomando su mano por primera vez a través de la mesa. Y a veces crecen hasta convertirse en algo extraordinario. Esa fue la primera de muchas veces que se tomaron de las manos. Comenzaron a verse fuera de la librería regularmente. Caminatas largas por el parque los domingos por la tarde. Cenas sencillas en pequeños restaurantes de barrio, porque Alejandro aprendió rápidamente que ella rechazaba lugares caros que la hacían sentir incómoda y fuera de lugar. Noches tranquilas viendo películas clásicas en el apartamento de él, ella acurrucada en su sofá con una manta tejida, comentando sobre la cinematografía y el simbolismo, mientras Alejandro solo pensaba en lo perfecta que se sentía esa escena, lo correcto que se sentía tenerla ahí. Ella no era como las mujeres de su círculo corporativo, siempre calculando su próximo movimiento social, siempre compitiendo sutilmente. Valeria era genuina hasta un punto que lo desarmaba. Frágil en su honestidad emocional, pero fuerte en su bondad inquebrantable. ¿Alguna vez te asusta la velocidad a la que va tu vida?, le preguntó ella una noche de mayo, recostada contra su hombro en el sofá. Todo el tiempo, admitió Alejandro honestamente. Pero menos cuando estoy contigo. Contigo todo se siente más lento, más real, más importante. Ella se acurrucó más cerca, y él sintió su respiración cálida contra su cuello. Prometim algo importante, Alejandro. Lo que sea, vale. Lo que necesites. No dejes que yo te detenga nunca. Vas a hacer cosas increíbles, cosas que cambiarán el mundo. Puedo verlo claramente. Y no quiero ser la razón por la que no llegas tan lejos como puedes llegar. Tú nunca serías eso, dijo él besando suavemente su cabeza. Nunca podrías ser eso. Eres lo que me hace querer ser mejor. Pero Valeria había sonreado con una tristeza que él no entendió en ese momento, como si supiera algo que él no sabía, como si pudiera ver un futuro que él no podía imaginar. 5 meses después, en una mañana brillante de mayo, Alejandro despertó solo en su cama. Valeria había pasado la noche, como hacía frecuentemente los fines de semana. Pero esa mañana la cama estaba fría a su lado, las sábanas perfectamente estiradas donde ella había dormido. Encontró la nota en la mesa de la cocina, escrita en la caligrafía delicada y cuidadosa que él había llegado a conocer tan bien, cada letra formada con precisión. Alejandro, no sé cómo hacer esto sin parecer una cobarde, así que seré completamente directa contigo. Me voy. No porque no te ame, sino precisamente porque te amo demasiado para convertirme en tu ancla. Mi abuela está muy enferma, más de lo que te dije. Necesita tratamientos costosos que no podemos pagar. Mi hermano tuvo que dejar la escuela para ayudarme a trabajar y mantener a la familia. Tengo deudas que crecen cada mes como una avalancha. Esta es mi realidad cruda, y no es justo pedirte que entres en ella, que te hundas conmigo. Tú estás a punto de grandes cosas, Alejandro. Esa oportunidad con los inversionistas internacionales que tienes la próxima semana podría transformar completamente tu vida. Y yo no puedo ser la distracción que te haga dudar, que te haga preocuparte por problemas que no deberían ser tuyos. Por favor, no me busques. Por favor, sé feliz y exitoso. Por favor, construye ese imperio que sé que llevas dentro esperando florecer. Siempre te amaré por haberme hecho sentir que incluso mis pequeñas esperanzas también importaban. Valeria. Alejandro había leído esa nota 100 veces ese primer día.
500 veces esa primera semana. La memorizó palabra por palabra hasta que cada frase quedó grabada en su alma. Quiso ir a buscarla inmediatamente. Quiso decirle que sus problemas también eran los suyos ahora, que el dinero no importaba en absoluto, que podían enfrentar absolutamente cualquier cosa juntos. Pero ella había sido cristalina en su petición: no me busques. Y él, en su dolor y confusión profunda, respetó eso. Respetó su decisión de irse. Se sumergió en el trabajo como un hombre que se ahoga y se aferra desesperadamente a un salvavidas. La reunión crucial con los inversionistas internacionales fue exitosa, extraordinariamente exitosa. Le ofrecieron capital sustancial para lanzar su propia empresa de consultoría. En 8 meses había renunciado a su posición anterior y fundado Montenegro Industries. En 2 años tenían 200 empleados distribuidos en 3 ciudades. En 4 años eran una de las firmas de consultoría de más rápido crecimiento en toda América Latina. Y en 6 años, Alejandro Montenegro era un CEO multimillonario que aparecía regularmente en portadas de revistas de negocios, daba conferencias magistrales en universidades prestigiosas, y era citado como ejemplo de éxito empresarial. Pero nunca, ni por un solo día, olvidó a la mujer que lo dejó ir para que pudiera volar más alto. El tintineo de platos siendo recogidos lo sacó bruscamente de sus recuerdos. Valeria estaba limpiando la mesa vecina, moviéndose con la eficiencia de quien ha hecho este trabajo miles de veces. El delantal no podía ocultar completamente su embarazo avanzado. Alejandro calculó mentalmente, 7 u 8 meses. Lo que significaba que había quedado embarazada alrededor de febrero o marzo. ¿De quién? La pregunta lo atormentaba. ¿Dónde estaba ese hombre ahora? ¿Por qué ella estaba trabajando aquí, de pie durante horas, cuando debería estar descansando y cuidándose? Las preguntas ardían en su mente como brasas, pero Alejandro sabía instintivamente que tenía que esperar. Presionarla ahora, en su lugar de trabajo, solo la alejaría más. Tenía que ser paciente, algo que nunca había sido su fuerte pero que aprendería por ella. Terminó su comida lentamente, bebió su agua mineral, y dejó en la mesa el triple del costo del plato más una propina generosa de 500 pesos. Suficiente para ser notable, pero no tanto como para resultar ofensivo o condescendiente. Cuando Valeria regresó para recoger el pago, vio el dinero y su expresión se endureció inmediatamente. Es demasiado, Alejandro. Mucho más de lo necesario. La comida valió cada peso, dijo Alejandro levantándose y preparándose para irse. Y Valeria, estaré afuera a las 3 en punto. Si no quieres hablar conmigo, solo sal y dímelo directamente. Pero dame al menos la oportunidad de saber que estás bien, que tienes lo que necesitas. Ella sostuvo el dinero entre sus dedos, mirándolo como si fuera algo peligroso y tentador al mismo tiempo. Estoy bien, Alejandro, dijo en voz tan baja que él apenas pudo escucharla. Pero no es tu problema ni tu responsabilidad. ¿Y si quiero que lo sea? ¿Y si necesito que lo sea? Valeria levantó la vista y por primera vez desde que él entró, dejó que él viera el cansancio profundo en sus ojos, el peso de algo mucho más grande que solo un embarazo. No sabes lo que estás diciendo. No sabes en qué te estás metiendo. Entonces explícamelo. A las 3. Por favor. Valeria no respondió. Simplemente tomó el dinero con manos que temblaban ligeramente y se alejó hacia la cocina, dejando a Alejandro de pie junto a la mesa con el corazón latiendo salvajemente, con una mezcla volátil de esperanza y terror. Salió del restaurante hacia la calle donde la lluvia se había reducido a una llovizna ligera. Roberto abrió inmediatamente la puerta del Mercedes. ¿A la oficina, señor Montenegro? Alejandro miró su reloj de oro. La 1:40 de la tarde. Tenía la reunión crucial con los inversionistas japoneses a las 2:30, una videoconferencia con el equipo de Brasil a las 4, un cóctel de networking con líderes de la industria a las 7. Cancela absolutamente todo después de las 3, dijo entrando al coche con determinación. ¿Señor? ¿Todo? Pero los inversionistas japoneses volaron específicamente para. Fernando manejará la reunión perfectamente. Diles que surgió algo urgente e inevitable. Porque había surgido algo infinitamente más importante que cualquier negocio multimillonario. Una segunda oportunidad que nunca esperó tener. Una posibilidad de arreglar el mayor error de su vida, dejarla ir sin luchar. A las 2:50 de la tarde, Alejandro estaba de pie bajo el toldo desgastado del restaurante Sabor de Casa, observando cómo los últimos clientes del turno de almuerzo salían satisfechos y comentando sobre la comida. La lluvia había cesado por completo,
dejando las calles brillantes y el aire limpio con ese aroma característico a tierra mojada que siempre le recordaba a su infancia en el barrio humilde donde creció. Roberto había intentado persuadirlo de esperar cómodamente en el Mercedes con aire acondicionado, pero Alejandro necesitaba estar visible en la entrada. Necesitaba que Valeria supiera sin ninguna duda que había cumplido su palabra, que no era el tipo de hombre que hacía promesas vacías. A las 3 en punto exactamente, las luces del comedor principal del restaurante se atenuaron. Alejandro escuchó voces femeninas despidiéndose afectuosamente en el interior. La puerta se abrió y salió primero una mujer mayor, de contextura robusta, con el cabello completamente gris recogido en un moño tradicional. Llevaba una bolsa de tela desgastada y un paraguas colorido bajo el brazo. Sus ojos, cuando se posaron en Alejandro, eran penetrantes y evaluadores. «Buenas tardes, señora», saludó Alejandro cortésmente, enderezando su postura. La mujer lo estudió de arriba abajo sin disimulo alguno. El traje italiano perfectamente cortado. Los zapatos de cuero importado impecablemente lustrados. El reloj suizo que costaba más que un auto usado de gama media. «Usted es el hombre que hizo llorar a Valeria en la cocina hace rato», dijo sin rodeos ni sutileza, su voz áspera pero no carente de calidez. Alejandro sintió una punzada aguda de culpa atravesándole el pecho. «No era mi intención causarle dolor, señora. Yo solamente». «Las intenciones no alimentan bebés ni pagan las rentas atrasadas», joven, interrumpió la mujer con firmeza. «Valeria es una muchacha excepcional, trabajadora como pocas, honesta hasta la médula. No merece más dolor del que ya carga en esos hombros delgados». «Estoy completamente de acuerdo con usted», dijo Alejandro con sinceridad absoluta. «Solo quiero hablar con ella, nada más». «¿Para qué exactamente? ¿Para sentirse mejor usted mismo? ¿Para limpiar su conciencia? ¿Para confirmar que ella está sobreviviendo sin su ayuda?» «Para saber que está bien», respondió Alejandro manteniendo la mirada de la mujer. «Y si no lo está, para ayudarla de cualquier manera que me lo permita. Sin condiciones». La mujer lo observó un momento más con esos ojos que parecían ver directamente al alma de las personas. Finalmente suspiró profundamente. «Ese bebé que viene en camino necesita un padre que se quede, no un hombre rico que juega a ser salvador temporal para sentirse bien consigo mismo», dijo, pero su tono se había suavizado notablemente. «Si va a hacerle promesas a esa muchacha, más le vale cumplir cada una de ellas al pie de la letra». Dicho esto con autoridad final, caminó hacia la parada del autobús sin mirar atrás, dejando a Alejandro procesando esas palabras contundentes. Un minuto después, la puerta del restaurante se abrió nuevamente. Esta vez era Valeria. Se había quitado el delantal de trabajo y llevaba un suéter tejido de color gris sobre una blusa de maternidad rosa pálido y pantalones cómodos especialmente diseñados para embarazadas. Su cabello castaño oscuro seguía recogido en la trenza, pero algunos mechones rebeldes se habían escapado durante el turno de trabajo, enmarcando su rostro claramente cansado. Se veía hermosa a pesar del agotamiento evidente. Para Alejandro, siempre había sido la mujer más hermosa que conoció, pero había algo diferente ahora. La maternidad le había dado una cierta madurez a sus rasgos, una profundidad en su mirada que no estaba allí 6 años atrás. Era aún más cautivadora, si eso era posible. «Viniste», dijo ella, y no sonó sorprendida en absoluto, solo profundamente resignada. «Dije que lo haría». «No rompo mis promesas, Valeria». Valeria miró hacia el Mercedes negro estacionado al otro lado de la calle. «¿Ese es tu auto entonces? Muy diferente del que tenías antes». «Sí. Las cosas cambiaron bastante. Leí sobre ti, ¿sabes?», dijo Valeria suavemente mientras bajaba los 3 escalones de la entrada con cuidado extremo. Montenegro Industries. El CEO más joven en la portada de Expansión. El genio de los negocios. El visionario implacable. Saliste en todas las revistas especializadas. «No creas todo lo que lees en esas publicaciones», respondió Alejandro tratando de mantener el tono ligero. «Exageran muchísimo». «Entonces no eres implacable con la competencia, no con las personas que me importan», dijo manteniendo la mirada fija en algún punto indefinido de la calle mojada. «Nunca contigo veo». «Nunca podría serlo contigo». Valeria desvió la mirada completamente, observando los charcos que reflejaban el cielo despejándose. «No deberíamos estar haciendo esto, Alejandro. No es buena idea». «¿Hacer qué exactamente? ¿Hablar? ¿Reconocer que ambos existimos? ¿Actuar como seres humanos que compartieron algo importante?».
Complicar las cosas todavía más, respondió con voz tensa. Las cosas ya están bastante complicadas. Más complicado que encontrarte después de 6 años completos, embarazada y trabajando de pie durante horas cuando deberías estar descansando. El tono de Alejandro salió más duro y acusatorio de lo que realmente pretendía. Valeria se tensó visiblemente, sus hombros poniéndose rígidos. No tienes ningún derecho a juzgar mis decisiones de vida, Alejandro. Ninguno. No estoy juzgándote en absoluto. Estoy genuinamente preocupado por tu bienestar. No necesito tu preocupación. Ya no. ¿Qué necesitas entonces? Dímelo. Valeria lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que salió del restaurante. En su mirada había una mezcla compleja de dolor antiguo, orgullo feroz y algo que parecía desesperación cuidadosamente contenida. Necesito que me dejes en paz, Alejandro. Necesito que finjas convincentemente que nunca me viste hoy. Necesito que regreses a tu vida extraordinaria y me permitas continuar con la mía, por modesta que sea. No puedo hacer eso, Valeria. No puedo simplemente olvidar. ¿Por qué no? Has vivido 6 años sin mí perfectamente bien. Porque te dejé ir una vez, respetando exactamente lo que me pediste en esa carta, dijo Alejandro con intensidad creciente. Y me arrepentí de esa decisión cada maldito día desde entonces. No voy a cometer el mismo error 2 veces. No cuando el universo me está dando esta segunda oportunidad imposible.